En este primer vídeo vamos a presentar qué es la analítica de aprendizaje y por qué, como docente, es importante que la conozcas. Para ello, nos gustaría empezar reconociendo la importancia de la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comunicación que debe ser continua y bidireccional entre el profesorado y el estudiantado. Es bien sabido que el profesorado se comunica mucho con el estudiantado, pero en sentido contrario también. Recibimos una gran cantidad de información de nuestros estudiantes, aunque dicha comunicación solo tenga lugar de forma implícita, por ejemplo, a través de gestos o miradas. En el aula física manejamos sin dificultad estas comunicaciones, pero ¿y en los entornos digitales? ¿Nos comunicamos bien como profesores? Y quizás más importante, ¿cuánta información recibimos de los estudiantes? ¿Qué sabemos acerca de lo que hacen, de cómo se encuentran, de lo que aprenden? La respuesta quizás sea poca, escasa o incluso nada. Esto no debería ser así, y lo cierto es que no tiene por qué ser así. Los entornos digitales disponen de mucha información sobre lo que les pasa a los usuarios que participan en ellos. Cada vez que un estudiante realiza una acción en una aplicación o sistema digital, se genera un dato, una especie de huella o señal digital que, de la misma forma que un gesto o una mirada, puede ser captada y procesada para proporcionar información sobre lo que pasa, ha pasado e incluso sobre lo que puede pasar en el futuro. La analítica de aprendizaje es precisamente la disciplina que se ocupa de recopilar y analizar los datos digitales para ofrecer información útil sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde un punto de vista técnico, la analítica de aprendizaje ha sido definida por SOLAR, la Sociedad para la Investigación en Analítica de Aprendizaje, como el proceso de medir, capturar, analizar y representar datos con el propósito de entender y optimizar el aprendizaje y el entorno en el que ocurre. De acuerdo a esta definición, la analítica de aprendizaje supone medir y capturar datos. Los datos pueden referirse al estudiantado, pero también al profesorado o al propio centro educativo. Por ejemplo, puntuaciones de exámenes, competencias y actividades en las asignaturas, registros en la plataforma de aprendizaje, etc. Una vez se han recopilado, los datos se procesan analíticamente para obtener información significativa. A lo largo de este NanoMOOC veremos algunos ejemplos de procesamiento analítico que se pueden realizar: descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Ahora bien, lo realmente importante no es el procesamiento que se haga de los datos, sino para qué y para quién. El procesamiento se debe realizar para proporcionar información relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, saber lo que hace el estudiantado, detectar dificultades de aprendizaje, predecir resultados académicos futuros, proporcionar recomendaciones sobre actividades a realizar. ¿Y a quién debe ir dirigida esta información? En nuestro caso, reconocemos dos destinatarios principales. En primer lugar, los y las propias estudiantes, que pueden conocerse mejor a sí mismos y en relación con sus compañeros. Y en segundo lugar, el profesorado, para desarrollar su labor docente y de gestión académica. En la mayoría de los casos, la analítica de aprendizaje se desarrolla como un proceso de caja negra. Es decir, no sabemos cómo se hace. De hecho, se suele tratar de procesamientos complejos que resulta difícil comprender y manejar. En cualquier caso, puede ser útil conocer el ciclo de la analítica de aprendizaje, que de una forma general se puede ver como si se tratase de la preparación de una receta de cocina. El punto de partida son los ingredientes. En el caso de la analítica de aprendizaje, los datos. Lo más sencillo es utilizar datos sobre el estudiantado que se recogen de forma automatizada a partir de sus interacciones con aplicaciones y sistemas digitales. También se pueden utilizar datos como calificaciones, faltas de asistencia o anotaciones sobre el comportamiento, que pueden recogerse de forma manual. Ahora bien, al igual que en la cocina, los datos necesitan ser preprocesados para comprobar que sean suficientes, estén limpios y tengan una calidad adecuada para la analítica que buscamos. Este es un paso crítico y que no siempre se tiene en cuenta. A continuación, los datos se procesan analíticamente, es decir, se cocinan. En este punto debe tenerse en cuenta que hay distintas formas en las que se pueden procesar los datos. Por ejemplo, cálculos estadísticos, correlaciones, regresiones, clustering, algoritmos de aprendizaje automático, etc.
Además, la mayoría de las veces, e igual que en la cocina, los datos no se procesan de forma directa ni por separado, sino en varias etapas que pueden involucrar el cálculo de métricas, combinar diferentes tipos de datos o utilizar modelos generados con ayuda de otros datos. El último paso del ciclo de la analítica de aprendizaje es la intervención. En nuestro caso, consideramos principalmente presentar los resultados de la analítica a estudiantes o docentes para que decidan sobre lo que hacer. Para ello, se suelen utilizar paneles de control, también conocidos como dashboards, en los que los resultados analíticos y los propios datos se presentan de manera atractiva sobre distintos tipos de gráficos, como histogramas, diagramas de araña, tablas e incluso de forma textual, con diferente alcance y nivel de detalle. El objetivo no es otro que el destinatario los pueda comprender, interpretar y tomar decisiones en base a ellos. En ocasiones, la intervención no se realiza presentando los resultados analíticos a una persona, sino que se integran directamente en herramientas de aprendizaje, para apoyar algún tipo de comportamiento adaptativo o inteligente de las mismas. Como docentes, aunque no comprendamos en detalle cómo se desarrolla la analítica de aprendizaje, sí que es importante que reconozcamos este ciclo, con los problemas y dificultades que se puedan presentar. Al igual que en la cocina, el resultado final va a depender de la calidad de los ingredientes, la buena ejecución de las técnicas empleadas y la presentación. Como consumidores, nos interesa saber valorar la calidad de lo que nos ofrecen y distinguir entre la buena y la mala analítica. A continuación, vamos a mostrar algunos ejemplos de sistemas de analítica de aprendizaje. Course Signals, de la Universidad de Purdue, en los Estados Unidos, fue uno de los primeros sistemas que tuvo éxito y repercusión. Se trata de un sistema predictivo que identifica al estudiantado en riesgo de no completar satisfactoriamente el curso. A través de un modelo predictivo y utilizando datos de las actividades realizadas en un entorno de aprendizaje en línea, cada estudiante se asigna a un grupo de riesgo. Los colores de estos grupos son los mismos que los de un semáforo, rojo, amarillo o verde. En base a estos colores, Course Signals facilitó que el profesorado diera realimentación a partir de la segunda semana del curso, aunque también fue utilizado a lo largo de las siguientes semanas. En un trabajo de investigación publicado en la conferencia LAC 2012, promovida por Solar, se indica que se consiguió una mejora del 21% en el ratio de retención entre el estudiantado que realizó al menos un curso en el que se usaba Course Signals. En Moodle, una de las plataformas de enseñanza-aprendizaje más utilizadas, se pueden encontrar muchos plugins sobre analítica de aprendizaje. A partir de los datos generados durante la interacción del alumnado con la plataforma y que se mantienen en el registro o log al que como docentes tenemos acceso, cada uno de estos plugins se centra en ofrecer distintos tipos de información a través de sus dashboards. A continuación mostramos algunos ejemplos de plugins de Moodle. Analytics Graphs ofrece información descriptiva sobre calificaciones, accesos a contenidos, usuarios activos, entregas realizadas o distribución de accesos a recursos por semana. Quiz Analytics proporciona un informe analítico sobre las preguntas de cuestionarios en base a las respuestas de los estudiantes. Se incluyen indicadores sobre resumen de intentos, progreso y predicción para cada estudiante, análisis de categorías de preguntas, indicando su grado de dificultad y discriminación. Behaviors Analytics calcula patrones de comportamiento secuencial del estudiantado en la plataforma y los presenta sobre un gráfico de nodos. Las conexiones entre nodos representan accesos de estudiantes a actividades. Cada estudiante tiene un punto central derivado de sus accesos a actividades y de las coordenadas de los otros nodos. De esta forma se puede ver cómo el estudiantado explora las actividades disponibles en la plataforma. En este vídeo hemos presentado la analítica de aprendizaje desde distintas perspectivas. En concreto, considerando su utilidad y necesidad para los docentes, como una herramienta que nos ayude a mejorar en entornos digitales. De hecho, hoy en día podemos encontrar dashboards o paneles de control en muchas aplicaciones y sistemas de enseñanza-aprendizaje digitales. No tenemos que conocer su funcionamiento interno y mucho menos saber cómo desarrollarlas, pero sí deberíamos saber interpretar la información que facilita. En el siguiente capítulo empezaremos a ver los distintos tipos de analítica de aprendizaje, empezando por la más sencilla, la descriptiva. Te esperamos.